Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de la oración. Es la tercera semana. También adelanto para que no se me olvide el final, que vamos a implementar una nueva dinámica en la iglesia, de la cual ya se habló con todos los miembros. Ayer tuvimos una primera sesión de planeación, perdón, ayer, la semana pasada, y hoy vamos a iniciar formalmente. El objetivo es ayudar a avanzar en varios temas para que las distintas personas que se congregan aquí puedan agilizar su proceso de santidad. Es decir, no los voy a hacer más santos, eso es imposible, pero ayudar a que puedan resolver dudas o situaciones que están enfrentando de una manera más organizada. Es decir, saben que porque soy bivocacional, ¿verdad? Yo no trabajo de lleno en el ministerio, no se recibe, nadie aquí recibimos una ofrenda o un salario por lo que hacemos aquí. De manera que yo tengo mi trabajo, ¿verdad? Con un horario normal, como cualquier otro. No es de medio tiempo, ni siquiera es home office. Yo voy y me traslado eh, en la jornada laboral como es. De manera que las reuniones que se hacían en los miércoles no podemos restaurarlas precisamente por esa situación. Y dado que yo trabajo de lunes a viernes y normalmente los domingos servimos aquí en la iglesia, no nada más en la reunión, sino falta la parte de consejería, juntas y gran parte del domingo se invierte en estar sirviendo en la iglesia. Prácticamente el único día que me queda para estar con mi familia es el sábado. Y no podríamos tomar o reemplazar el miércoles por un sábado porque entonces yo ya no tengo tiempo para mi familia y terminaría descalificado por los requisitos de ser anciano, ¿verdad? Debe gobernar bien su casa. De manera que no hay forma de establecer otro día de reunión, pero lo que analizamos y concluimos es que sí podríamos implementar una especie de talleres donde abarquemos temas que la propia congregación manifiesta que son necesarios. Entonces, tuvimos una sesión con los miembros de la iglesia donde hicimos un levantamiento de los temas, se hizo votación en la diversidad de temas, se llevó la mayoría el tema de matrimonios. Entonces, no vamos a hacer un curso para matrimonios como lo hicimos hace algunos años desde aquí, desde el púlpito, porque ya tenemos series diferentes, ¿verdad? Volviendo a las bases. Pero, como el día de hoy, al terminar la reunión, vamos a dar un tiempo de break y luego al que quiera, o sea, no es para toda la congregación como un evento formal como este que estamos teniendo ahorita, sino aquel que está interesado se puede quedar al final y vamos a tener un taller desglosado en varias semanas sobre las dudas principales que se manifestaron con respecto al matrimonio. Por ejemplo, hoy vamos a hablar, si Dios lo permite, de la sumisión y de la forma de resolver conflictos. Es algo que entre las personas que votaron por el tema de matrimonios son los que manifestaron que eso era un tema necesario de tocar. Y entonces, más que una predicación donde yo estoy dando toda la información, va a ser un taller. Doy una breve información y luego pasamos a ejemplos prácticos para que haya preguntas y respuestas y poder aterrizarlo al caso particular de cada quien. Obviamente sin balconear a nadie ni exhibir a nadie, ¿verdad? Entonces, todo aquel que esté interesado puede participar. Ahora, no vamos a transmitirlo en vivo, que sería muy complicado, tendríamos que pedir a todos los de multimedia y a más personas que se queden, pero vamos a ver si es posible grabarlo y después publicarlo, para que los que no están con nosotros físicamente y les interese, pues también puedan participar. Entonces, hoy al terminar la reunión, tenemos nuestra primera sesión. Esto es totalmente voluntario. Al que le interese, ni siquiera necesitas estar casado, ¿verdad? Si hay alguien que ya se dio cuenta que Dios no le dio el don para estar soltero, ¿verdad? Y le interesan los temas del matrimonio, se puede quedar a escuchar. Mucho no lo vas a entender porque eso se entiende hasta que lo vives, pero puedes recabar información muy útil para cuando te llegue el día, cuando Dios te conceda conocer a tu pareja y llegues al punto de casarte, bueno, no vas a estar en blanco como tristemente muchos lo hacen, ¿verdad? Sin siquiera un concepto bíblico de lo que es el matrimonio. Entonces todos están invitados al terminar.
También me confirman que hoy es el primer día que transmitimos en TikTok. Entonces, bienvenidos a todos los que nos acompañen por esa red. Vamos a ver qué tan útil es. Y bueno, todos estamos estrenando eso el día de hoy. Para el tema del día de hoy, vamos a enfocarnos en responder la pregunta ¿por qué oramos? Estamos en la serie de la oración. Ya vimos una introducción a la oración, ¿qué es la oración? La semana pasada vimos o nos hicimos la pregunta ¿cómo debemos orar? Y quiero dar un breve resumen. Dijimos, partiendo de lo que Jesús enseñó a sus discípulos, específicamente en lo que conocemos como el Padre Nuestro, no es un ritual, una serie de palabras que tienes que repetir para que tu oración se cumpla, sino que es la forma en la que Jesús les enseña a sus discípulos qué deben de hacer cuando oran, cómo deben orar. Dijimos, y voy a hacer el resumen breve, ¿verdad? Número 1, por el orden que Jesús mismo enseñó en el Padre Nuestro, nos acercamos a Dios como hijos de Dios. Sin embargo, debemos saber que somos muy diferentes a Dios. No debemos tratarlo como algo común o sin respeto, ¿verdad? El hecho de que seamos adoptados como hijos no significa que eres igual a Dios, ¿verdad? Y cuando dice santificado sea tu nombre, hace referencia al trato especial que debemos hacer, entender la enorme diferencia entre Él y nosotros. Debemos pedirle también que haga lo que Él considera mejor. Debemos reconocer nuestra dependencia de Dios, confiar en su provisión y tener contentamiento con lo que nos da. Debemos pedirle perdón y ser congruentes con nuestro trato a los demás y debemos reconocer que, debido a nuestra naturaleza, necesitamos acercarnos a pedir perdón sabiendo que es Él quien nos sostiene. Esa es la manera correcta, según Jesús, de acercarnos. E hicimos la comparación. Cuando alguien ora, esto se parece a lo que hace esa persona cuando ora, sobre todo esas malas prácticas que vemos de cristianos ordenando cosas y decretando y atando y desatando, etcétera, etcétera, que nada se parece a lo que Jesús describió. Ahora también dijimos, esto se refiere a la oración personal, no es la oración corporativa, ¿verdad? No es la oración que se hace en la congregación y tampoco es oración de intercesión. La intercesión la vamos a ver más adelante si Dios lo permite en esta misma serie. Entonces, si ya sabemos o tenemos una idea de qué es orar y cómo debemos hacerlo, la siguiente pregunta del día de hoy es ¿por qué? ¿Por qué oramos? Esta pregunta es importante porque si decimos que debemos pedirle a Dios que haga lo que Él quiera y confiar en que Él va a proveernos y tener contentamiento con lo que nos da, entonces, ¿por qué oro, verdad? Si a fin de cuentas Él hace lo que quiere, ¿verdad? Y Él ya sabe lo que vas a decir. Mateo 6:8 dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Eso también lo vimos la semana pasada. Y si vamos a Salmo 135:6, dice, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Entonces, fíjate bien, le pido que haga lo que Él quiera. Él hace lo que Él quiere, siempre. Antes de que yo vaya a orar, ya sabe lo que voy a decir, ¿verdad? Y no importa qué sea lo que me dé, yo debo tener contentamiento. Entonces la pregunta es, ¿por qué oro? ¿Por qué? ¿Para qué? Si va a hacer lo que Él quiera, ¿qué sentido tiene orar si nada va a cambiar de lo que Dios quiere hacer? Y la parte importante de esta pregunta es que si no tienes la respuesta es porque no has entendido el propósito de la oración. Y lo digo en una experiencia personal. Durante muchos años me enfrenté a este tema. Sí, dicen que hay que orar. Y cuando iba a orar una doctrina errada, pues me creí todo lo que me dijeron y luego después no hacía sentido. No se cumplían las cosas que me decían. No había coherencia entre lo que la Biblia dice y lo que orábamos cuando nos reuníamos a orar o cuando yo oraba en privado. Entonces, cuando empiezas a entender la información bíblica de lo que ya estudiamos, la siguiente pregunta obligatoria es esta. De hecho, incrédulos o creyentes llegan a la misma conclusión. Entonces, ¿para qué oro? ¿Qué sentido tiene orar? No va a cambiar nada si oro o no oro. Y ese es precisamente el problema que nos mete en situaciones muy complicadas porque no hemos entendido el propósito de la oración. Entonces, nuestro propósito el día de hoy es entender el propósito de la oración. Y esto también nos debe ayudar, espero, a que la pregunta que ha sido en cierta forma repetitiva en los últimos temas y antes, que dicen, oye, hay una persona que peca y peca y peca en lo mismo y no puede salir.
y aunque se esfuerza, no sale de ahí y sigue atorado en esa misma situación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se resuelve? Bueno, espero que con el ejercicio práctico que vamos a hacer el día de hoy podamos ayudar a esas personas a saber cómo enfrentarlo y encontrar dónde está la situación. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor nuestro, te damos muchas gracias porque tienes mucha paciencia con nosotros. Al estudiar el tema de la oración, podemos ver que tú eres soberano, tú nunca cambias, sin embargo nos ordenas que oremos. Ayúdanos a darle sentido a lo que nos enseñas y lo que nos pides. Por medio de tu Espíritu Santo, ayúdanos a entender y a poner en práctica lo que podamos entender, Señor. Es tu palabra la quien dice que tu Espíritu nos da entendimiento y nos persuade de lo que tú has revelado. Ayúdanos, Padre, te pedimos conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hace algunos meses tuve esta conversación con alguien no cristiano, con un no creyente. Y estaban hablando, les comenté hace 2 semanas sobre el experimento, ¿verdad? Estaba asegurando que la oración no sirve para nada, porque en un equipo pones a personas con cierta enfermedad, en otro equipo también con enfermedad, a uno les dices que oren, perdón, y a otros no, y analizan los resultados. Y según su criterio, si la oración sirve, tú deberías ver enormes diferencias entre el grupo que ora y el grupo que no ora, ¿verdad? Es lo que en cierto sentido sería lógico. Si oramos y Dios nos concede lo que pedimos, tú deberías en ese experimento encontrar muchas diferencias entre el grupo que ora y el grupo que no ora. Y lo que encontraron es que no hay ninguna diferencia significativa, ¿verdad? En los que oran, algunos se sintieron mejor, otros no. En los que no oran, también. Entonces me decía, ¿qué sentido tiene orar? Y le expliqué precisamente la confusión sobre lo que es la oración y para qué oras o por qué oras es lo que te lleva a hacer ese experimento que nada tiene que ver con el concepto de oración bíblico. Si solo se cumpla lo que es de acuerdo a su voluntad, no importa que los dividas en equipos y uno se ponga a orar o no, eso para nada va a cambiar la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces es un hecho, dado que Dios es soberano, nadie puede cambiar su opinión, nadie puede convencer a Dios de que hay que hacerlo de otra manera, porque la Biblia también afirma que Dios es sabio. La sabiduría es saber cómo, y si Dios es sabio, no hay nadie sabio como Él, nadie jamás podría encontrar una mejor forma de hacer lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿qué propósito tiene orar? Algunos me han preguntado porque están decepcionados. Quizás la están pasando muy mal y su única esperanza es que Dios les conceda salir de esa situación. Y oran y oran y oran con la esperanza de salir de esa situación y las cosas no cambian. Entonces, como su propósito es salir de esa circunstancia, de esa dificultad, y les dices que Dios no cambia y que solo hace lo que Él quiere, entonces dice, pues entonces, ¿para qué estoy orando? ¿Verdad? Sobre todo cuando algunos crecimos con ciertas doctrinas que cuando los cristianos pasaban a dar testimonio, yo me acuerdo siempre las señoras pasaban y daban testimonio de que su viejo siempre fue bien impío, siempre. Y que durante 40 años orando, al fin Dios le concedió que el viejo se arrepintiera. Y le daba gracias a Dios que su viejo ahora era cristiano, pero dejaba muy claro, 40 años de oración. Pasaba otra señora 20 años orando. Pasaban otros, mi hijo estaba enfermo, no, nadie le hallaba el diagnóstico, pusimos a orar, estuvimos orando 6 meses y Dios lo sanó. Y te deja un mensaje muy claro. Hay que orar y orar y orar, orar, mucho, 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 hasta que Dios te lo cumpla. Y entonces cuando decimos, Dios no cambia, no importa lo que hagas, Él hace su voluntad, entonces choca con esa idea. Oye, pues entonces, ¿qué onda con los 40 años de esa señora que estuvo orando? ¿Eran necesarios? Es decir, debido a esos 40 años, ¿Dios le concedió que su viejo se arrepintiera? Y la respuesta bíblica es no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver esos 40 años. Entonces, lo que para ella sería un orgullo decir 40 años estuve orando hasta que Dios me dio la victoria, si tomas la perspectiva de Jesús, que oró en el Getsemaní 3 veces
la perspectiva de Pablo, que le pidió a Dios que le quitara el aguijón en la carne 3 veces, y ante la negativa tuvieron contentamiento, la conclusión de esta señora que oró durante 40 años y es su orgullo, la conclusión es que 40 años estuvo en rebeldía, 40 años no tuvo contentamiento, 40 años se negó a aceptar la voluntad de Dios. ¿Me explico? Y lo que podría ser como algo muy bueno, decir, wow, mira la señora, qué fe, 40 años hasta que Dios le cumplió, es al revés. Ah, qué señora tan necia. No tenía por qué estar insistiendo 40 años. ¿Me explico? La situación cambia por completo. Si tú estás hablando con una persona, que esa es la base principal de entender la oración, estás hablando con una persona y te dice que no, y tú le insistes durante 40 años seguido, ¿qué clase de relación tienes con esa persona? ¿Qué piensa esa persona de ti? ¿Mm? Todos los que tienen hijos deben haberlo experimentado al menos una vez en su vida. Le dices al niño que no, y el niño sigue insistiendo, ándale, 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 y tú le dices que no, no, no se puede, no te voy a dejar hacer eso, es muy peligroso, ándale, 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 y llega el punto en que dices, ya cállate niño, no es no, punto. Pero imagínate que durante 40 años estuvo, ándale, 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 es insoportable, ¿verdad? Por eso cuando empecé a orar ahorita, yo dije, Señor, gracias por tu paciencia. Porque hemos cometido muchas barbaridades y Dios ha sido muy paciente en su trato con nosotros. Pero fíjate bien, lo primero que debemos entender es que cuando oramos y Dios, que sabe lo que es mejor para nosotros, nos dice no, de nada sirve que estés insistiendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué oro o para qué oro? Número uno, porque es un mandato. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Número uno, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? Que ores sin cesar. Siempre tienes que estar orando. ¿A qué se refiere eso? Bueno, vamos a irlo desglosando, pero tienes que orar sin cesar, siempre. Es una orden, es su voluntad. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos que es un mandato y no puedes cambiar sus planes, lo primero que debemos comprender es que no se trata de que cambie sus planes. Tenemos que analizar la situación, como cuando Jesús dijo, ¿por qué están ansiosos? ¿Por qué van a comer? ¿O qué se van a poner? Y les dice, consideren. Jesús les dice, razona, piensa. Si Dios alimenta a las aves y viste a las flores, cuanto más a ti. Jesús te está diciendo, razona, considera lo que Dios hace y llega a conclusiones, ¿verdad? Entonces, si no puedes si no puedes lograr que Dios cambie de opinión, porque es imposible, pero Dios te ordena que ores sin cesar, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, sabemos que si partimos de la naturaleza de Dios, Dios es omnipresente. ¿Qué significa? Que todo Dios está en todas partes al mismo tiempo. No significa que Dios es tan grande que en cada lugar del universo hay un pedacito de Dios. No, todo Dios está en todas partes al mismo tiempo. Una forma más elegante de decirlo es que Dios trasciende el espacio, el tiempo y la materia. Como no tiene materia, no ocupa un lugar en el espacio y no le afecta el tiempo, Él está fuera de todo lo que nosotros conocemos. Para nosotros significa que Dios está en todas partes, todo Él al mismo tiempo. Ok, entonces, ¿cómo nos comunicamos con alguien a quien no le afecta el tiempo? Porque cuando tú vas a hablar con alguien, te pones de acuerdo en la hora, ¿verdad? El momento, empiezas a explicar, se requiere tiempo necesariamente. Desde el concepto de la eternidad, donde no existe el tiempo, que es incomprensible para nosotros, una manera de explicarlo es pasado, presente y futuro están todos juntos en el mismo instante. Y pues me deja con las mismas, no me lo puedo imaginar. Pero ¿cómo me puedo comunicar con él? No puedo. Sabemos a lo largo de todo el registro bíblico que Dios, por medio de teofanías, se comunica con los hombres, ¿verdad? Una teofanía es una representación visible de Dios que es invisible.
Piensa, si nosotros tuviéramos la capacidad de ver el aire, ¿qué verías? Es como cuando dicen, los peces en el agua, ¿ven el agua? Porque si los peces en el agua ven el agua, no podrían ver nada más, ¿verdad? Si nosotros viésemos el aire, y el aire está en todas partes, y hay aire entre tú y yo, jamás te podría ver a ti porque estaría viendo el aire. Bueno, ¿cómo verías a un ser omnipresente? Es imposible. Entonces, una teofanía es una manifestación visible de Dios que es invisible. Y una forma en la que Dios se comunica con nosotros tiene que hacerlo a nuestro nivel, como si fuese uno de nosotros. Ahora, ¿cómo nos comunicamos nosotros con otra persona? ¿Cómo sabes lo que el otro piensa? ¿Cómo sabes cómo es? Él te lo tiene que decir, ¿verdad? Hay una conversación. Quizás esto es más común con mujeres que con hombres, ¿verdad? Es muy común, sigue siendo, ver que hay dos muchachas o dos señoras o dos viejecitas comiendo juntas en un restaurante platicando. Pero a veces cuando ves a dos hombres haciendo lo mismo empiezan las sospechas, ¿verdad? Pero entre mujeres es muy común. Y, vamos a platicar, y ahí están. Y a la mayoría de las mujeres, no a todas, a la mayoría de las mujeres les encanta platicar. Pero más ser escuchadas, ¿verdad? Que escuchar. Ahora, ¿cómo se conocen entre ellas? Porque están hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable. No es lo mismo con los hombres. Los hombres no somos así. Pero como quiera se requiere hablar. Entonces, cuando los humanos nos comunicamos es principalmente por medio del lenguaje. Tanto el verbal como el escrito, aunque no es lo mismo por WhatsApp que en persona, ¿verdad? Pero también hay una comunicación no verbal, que es tu comportamiento, tus gesticulaciones, la cara, todo eso. Entonces, así es como puedes conocer a una persona. Pero si hablamos nos referimos a hablar con Dios, hay cosas que es imposible hacer, ¿verdad? El único medio de gracia, la única forma que tenemos para relacionarnos con Dios como los humanos lo hacemos, es por medio de la oración. Dios no te va a decir, a ver, Hernán, cuéntame, y va a haber una conversación ping-pong, ¿verdad? Ping-pong, viene y va. No, tú tienes la revelación escrita, la revelación especial, pero la tienes en la escritura. Tú puedes conocer a Dios mediante la escritura. Sin embargo, Él te ordena que le hables como si fuese una persona que está ahí contigo igual a ti. Cuando Dios dice, oren sin cesar, está diciendo, ten comunión conmigo. Pero partimos de otro atributo, Dios es perfecto. ¿Qué significa que sea perfecto? Que está completo, no le falta ni le sobra, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos hablar con alguien para conocerlo. Dios no, porque Él es perfecto. Cualquier cosa que tú pienses, Él la conoce, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de el mandato de tener comunión con Dios, no es porque Dios lo necesita. No es porque a Él le haga falta. Tristemente he escuchado a muchos predicadores decir que Dios está muy triste y necesitado de tu tiempo y que el pobre Dios está sentado ahí tomándose el café solo, esperando a que tú llegues a orar y nunca llegas. Y entonces Dios sufre y anhela tiempo contigo. Dice, espérame, 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 porque si Dios es perfecto, no le falta nada. No hay nada fuera de Él que necesite para Él ser feliz, ¿verdad? Entonces, ¿quién se beneficia al orar? Él no. Tú y yo. Cuando hablamos con Él, experimentamos un beneficio, pero no vemos cuál. Nuestro propósito es entender cuál. Porque tristemente, a mí me enseñaron, no sé a ti, que tienes que aprender a escuchar a Dios. Me dijeron, cuando oras, nomás hablas tú. Yo digo, pues sí. Digo, no se me ocurre otra cosa, ¿verdad? Voy a estar orando, hablo con Dios y nomás hablo yo. Dice, bueno, eso es tu error, porque nunca le diste a Dios la oportunidad de hablar. Me dijo, ¿a ti te gustaría que yo te invito a platicar y nomás hablo yo y no te dejo hablar a ti? No, pues me voy a dormir, ¿verdad? Bueno, depende de qué me platiques. Pero si nomás estás hablando tú y tú y tú de lo que sientes y lo piensas y a mí no me dejas interactuar, me voy a dar una aburridota. Y si te tengo mucha confianza, te voy a decir, ya cállate.
Si no, te voy a dejar hablar como quiera y voy a sufrir en silencio. Me dijo, así siente Dios cada que tú oras. Le dije, Santo Padre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Habla y cállate. Espera la respuesta, cierra los ojos y escucha muy dentro de ti la voz de Dios. ¿A alguien le enseñaron así? Fíjate, ustedes iban bien. Yo andaba bien perdidote, ¿verdad? Bueno, lo puse a prueba. Señor, dime si voy a pasar el examen. Y me quedaba callado. No oigo nada. Va de nuevo, Señor. Más específico. Ya estudié, ya me preparé, pero pues quién sabe cómo son los maestros que a veces ponen cosas que nunca enseñaron, ¿verdad? Que ellos dicen que debes de saber, pero nunca la dijo. Entonces necesito de tu ayuda y tu poder. Dime, voy a pasar el examen y me quedaba quieto y no me contestaba nada. Que no puede ser, algo estoy haciendo muy mal. Y luego había cada persona que decía, no, a mí sí Dios me contesta. A mí sí me dice, dije, ¿cómo le haces? Pues no sé, nomás sabes, lo sientes. Bueno, cada demonio, cada deseo de la carne que le esté hablando a gente inconversa o el propio cristiano y su carne impulsándolo, tentándolo, lo vas a confundir con Dios. Eso es imposible. La revelación especial está en la Escritura, punto. No hay más. Dios te habla por medio de la Escritura. ¿Por qué? Porque es suficiente. Entonces, cuando me refiero a hablar con Dios, estoy hablando de un beneficio no que resulta de una conversación con Él, sino de todo lo que eso produce. Así que, primero hay que entender, oramos porque es un mandato, Dios lo manda porque es la forma en la que nosotros tenemos comunión con Él. De manera que el mandato es, ten comunión conmigo siempre. Ese es el mandato. Ten comunión conmigo siempre. Número 2, oramos porque Dios es soberano y sabe todas las cosas. El hecho de que Él sea soberano y omnisciente es una excelente noticia. No es motivo para desanimarte y dejar de orar. Al contrario, es la perfecta motivación para orar. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Imagínate que Dios no fuese soberano, como tristemente muchos cristianos piensan. Piensan que el diablo les roba, piensan que el diablo se lleva a personas y que Dios no puede hacer nada. Que Dios te dice, pues yo te lo dejé ahí, ¿cómo que te lo robaron? Sí, pues el diablo mugroso se lo llevó. Ah, pues qué mal. Pues vamos a pensar un candado o algo. Dios dice, ¿cómo le hacemos contra ventanas para que no te roben? Eso es absurdo, ¿verdad? A mí me dijeron un día un ejemplo de la salvación. La salvación es como una bicicleta. Es gratuita porque Dios te da la bicicleta. Pero si te la roban, es problema tuyo. ¿Cómo? Sí, o sea, ahí está la bicicleta. Si el diablo te la robó, Dios va a decir, pues es tu problema porque yo te la di, ¿verdad? Hay testigos de que yo te la di. Tú la perdiste, ¿qué quieres que haga? Bueno, ahí hay un problema muy serio con los atributos divinos, ¿verdad? Porque si Dios es soberano, nadie podría robarme algo que Dios me ha dado. Sería imposible. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que Dios sea soberano, y dice la Escritura, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, significa que todo lo que te pasa, sin excepción, todo lo que te pasa es para tu bien. Aún nuestras propias equivocaciones y tonterías, ¿verdad? Aún nuestros errores y tropiezos, aún nuestras rebeldías, si pasaron, todo fue dispuesto para tu bien. Excelente. Oro sabiendo que Dios es soberano, ¿verdad? Nadie puede frustrar sus planes. Nadie puede hacerlo cambiar de opinión. Imagínate, me acuerdo mucho en el trabajo. Tristemente se ve mucho esto. Hay una persona que está avanzando y hace las cosas bien y empieza a generar envidias y empiezan a hablar mal de él. Y a veces el jefe está muy contento con el trabajo y alguien le diga, oye jefe, la otra vez escuché que estaba hablando muy mal de usted, fulanito. Y es mentira, es mentira. Y el jefe le cree. Y su imagen, la imagen del que estaba haciendo bien empieza a cambiar a los ojos del jefe
porque le están diciendo mentiras. Y entonces su buen trabajo y su buen desempeño queda opacado por todos los chismes que están diciendo de él. Y un día, al más mínimo error, le dan una regañadota porque el jefe ya tenía muchas cosas acumuladas, falsas, pero que él pensó que eran verdaderas. Y al primer error se desahoga todo el coraje y la frustración y el sentimiento de traición que los chismes le hicieron sentir. Y entonces lo que debió haber sido bueno fue destruido. Bueno, imagínate que Dios fuese como ese jefe, que Dios te dice, te adopto como mi hijo y tú vas a llegar al fin de la carrera, vas a acabar, pero te empiezas a equivocar y te empiezas a rebelar y ya no oras y ya no lees y Dios dice, mira las gráficas de desempeño de Hernán, va a la baja. Oye, está muy mal en esta zona. Oye, Hernán, ¿qué onda? Échale ganas aquí. Ah, no, sí, Dios, ahora sí le voy a echar ganas. Y no. Oye, Hernán, estás muy mal. No, otra vez. Y que Dios dijera, no, ¿sabes qué, Hernán? En los últimos 4 meses tu desempeño no es el que estamos necesitando, así que muchas gracias, pero has perdido tu salvación. Nadie se salvaría. Pero el hecho de que Dios haya dicho, yo soy Dios, nadie puede frustrar mis planes, y he decidido que tú eres hijo mío y te salvas, nadie puede cambiarlo. Ni tú mismo puedes cambiarlo. ¿Se entiende? Más que frustrarnos, porque Dios es soberano, o sea, si Dios es soberano y yo quiero algo, no me lo va a dar si Él no quiere, pues entonces no me conviene que sea soberano. Lo que yo quiero es que me dé lo que yo quiero. ¡Qué error! Ahí empiezas a descubrir por qué oras tú. ¿Por qué estás orando? Porque quieres conseguir eso que quieres. Pero si Dios no cambia de opinión y es soberano, entonces tus planes no están garantizados, pero sí están garantizados los planes de Dios. Y aquí dice que todas las cosas están dispuestas para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es una excelente noticia. Efesios 3, 20 al 21. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos y pedir. Qué bueno sería que si yo le digo, Dios, ayúdeme con esto y el plan de Dios es mucho mejor, qué bueno que no me dé lo que yo le pedí, sino que se mantenga firme en lo que Él quiere y yo sea más beneficiado. Qué bueno que Él sea soberano, porque lo que dice aquí es que puede hacer mucho más de lo que tú pidas. Es una excelente noticia. Entonces, no dejamos de orar porque Dios es omnisciente. Si Dios ya sabe lo que le voy a decir, ¿para qué oro? Si no lo puedo hacer cambiar de opinión, ¿para qué oro? No, al contrario. Si no fuese soberano, ¿para qué pedirle ayuda? Imagínate que Dios te dijera, Hernán, pues está muy complicado lo que me pides, haremos lo que se pueda. No, pues no. Si no fuese soberano, ¿para qué confiar en Él? Uno de los problemas con los seres humanos y la confianza es que siempre hay traición, ¿verdad? Confías en alguien y te traiciona, te decepciona. Dios nunca. Es confiable porque es soberano, porque es omnisciente y es omnipotente. Si no fuese soberano, ¿para qué esperar en Él? Si no fuese soberano, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué hablarle de Dios a alguien más? Si de mí depende convencerlo, estamos en el hoyo, ¿verdad? No voy a convencer a nadie, pero es Dios quien lo hace. El Evangelio es el medio por el cual Dios da la salvación. Hablamos de Dios a las personas no para convencerlas, sino porque ese es el medio que Dios puede usar para hacerlas nacer de nuevo. Entonces, precisamente, el hecho de que Dios sea soberano hace que nosotros podamos vivir en paz y no estar inquietos. Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En el contexto que lo que pidas según su voluntad te será hecho. Si pides sabiendo que es su voluntad, te va a ser hecho y le puedes dar gracias de antemano.
Gracias, porque sé que esto que te estoy pidiendo es conforme a tu voluntad, y como es conforme a tu voluntad, será hecho. Por eso puedo vivir tranquilo. Oye, está en una situación difícil, no hay para comer. Tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? Dios sabe que necesito comer, ¿verdad? Y Dios ha prometido que no me va a abandonar y que si alimenta a las aves, más a mí. Entonces, no significa que no voy a hacer nada, significa que voy a hacer lo que me corresponde hacer, pero tranquilo, confiando en que Dios no cambia. Pero es que yo tomé una mala decisión, perdí dinero, perdí el trabajo. ¿Con qué cara le pido ayuda a Dios? Precisamente porque Él es omnisciente y soberano. Él ya sabía que ibas a hacer eso. Él ya sabía que te ibas a equivocar y lo permitió porque es para tu bien. Entonces, relájate. Trabaja duro, pero tranquilo. Él es confiable. Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Fíjate la lógica que estamos usando, porque los pasos, cada porqué que te estoy dando, tiene un orden secuencial. Primero es un mandato, ¿verdad? Segundo, porque Él es todopoderoso y soberano. Partiendo de entender qué significa que Él sea soberano, Él tiene control de todo lo que pasa es para mi bien, entonces eso me hace estar tranquilo. Si Dios ha decidido bendecirme y cuidarme, salvarme, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Quién me puede separar del amor de Cristo? Nadie. Fíjate la secuencia, porque el paso que sigue es, si yo entiendo su soberanía, su omnipotencia, lo que sigue es ser agradecido. Oramos para agradecer a Dios. Fíjate lo que dice Mateo 11:25. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Ahora, aquí creo yo que hay una especie de barrera cuando los cristianos que estuvimos en doctrina errada vemos la palabra te alabo. ¿Qué significa que un cristiano alabe a Dios? ¿Mm? ¿Qué es lo normalmente que piensas cuando dicen, hay que alabar a Dios? De hecho, aquí se ha dicho, vamos a alabar al Señor. ¿Con qué lo relacionas? Con decir, te alabo, Señor. Espérame. ¿Alabar qué es? Porque le dices a Dios, yo te alabo. Y aquí está diciendo Jesús, te alabo, Padre. Y muchas veces los cristianos toman esas cosas y las quieren meter en su vida. Vamos a alabar a Dios, échate unos cantitos, unos coritos, o empieza a decir cosas bonitas de Dios. Es como decir, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Estudiamos a profundidad qué es glorificar a Dios, ¿verdad? Y glorificar a Dios no es decirle, yo te glorifico, ¿verdad? Glorificar a Dios no es decir, toda la gloria sea para Dios, no. Es aquello que haces que permite que otros experimenten cómo es Dios. ¿Me explico? Eso es glorificar a Dios. Y el hecho de que tú digas, te glorifico a Dios, no lo glorifica. El hecho que tú digas, te doy la gloria a Dios, no le está dando ninguna gloria. No es lo que dices, sino lo que haces, lo que glorifica al Padre. Si lo que dices conecta con lo que haces y demuestra la bondad de Dios, el poder de Dios y la sabiduría, entonces lo glorificas. Lo mismo con decir te alabo. Te alabo, Señor. Ay, ¿y eso qué es? ¿Qué es? El original, alabo, en el griego, confesar, reconocer, dar gracias. Se utiliza en el Nuevo Testamento para describir el acto de confesar los pecados, reconocer las obras de Dios o dar gracias. El término implica una declaración o admisión pública, a menudo en el contexto de la adoración o el arrepentimiento. Entonces, cuando tú confiesas algo de Dios, reconoces algo de Dios o das gracias, estás alabando. No tiene que ver con cantar, ¿verdad? No tiene que ver con decir yo te alabo. No, es lo que estás diciendo puede ser alabanza a Dios o no, pero no el hecho de que digas yo te alabo. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando dice Jesús, te alabo, Padre, no está confesando un pecado porque Jesús nunca pecó, ¿verdad? Se puede entender entonces como reconocer o dar gracias.
públicamente. Te doy gracias, Padre, sería una traducción válida, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, te las has revelado a los que son como niños. Es una traducción válida. Otra posible traducción, reconozco, Señor, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que eres tú que, habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las revelas a los que son como niños. Cuando tú reconoces la mano de Dios en lo que está pasando, le alabas. Cuando tú agradeces a Dios por lo que está pasando, le alabas, aunque nunca digas te alabo. ¿Me explico? Entonces, si tú reconoces que Dios es soberano y dispone todas las cosas para tu bien, cuando tú ves lo que está pasando, deberías reconocer la mano de Dios en lo que está pasando. Y eso sería alabarlo, es decir, momento, esto que está pasando aquí está en control de Dios. Él lo permitió y tiene el propósito de que sea para mi bien. Entonces eso debería cambiar mi perspectiva de lo que estoy viendo a mi alrededor. Imagínate la terrible noticia de que te detectaron cáncer. Eso hace que muchos se depriman y renieguen de Dios. Pero si estás entendiendo lo que estamos hablando, tú tendrías que decir, momento, esta idea del cáncer fue organizada por Dios, permitida por Dios y hay un propósito para mi bien. Yo he hablado con personas y decir, ¿cuál es el problema de que tienes cáncer? Pues, ¿cómo que cuál es el problema? Pues me voy a morir. Todos nos vamos a morir, ¿verdad? Todos nos vamos a morir. Pero a lo mejor yo me voy a morir ya mero. Bueno, Dios ya definió cuándo te vas a morir, ¿verdad? No lo puedes atrasar, no lo puedes adelantar. Y si te vas a morir, de una forma te ibas a morir. Cuando te dicen tienes cáncer, en lugar de devastarte, te están dando información. Este cáncer te puede quitar la vida. Ok, soy un administrador de lo que Dios me ha dado. Más vale que empiece a poner en orden todas mis cosas, ¿verdad? Porque ahora tengo un dato que me dice que mi expectativa de llegar a los 80 años quizás no se va a cumplir. Dios me está mostrando, aparentemente ese es el camino en el que voy a llegar a mi muerte. ¿Cuánto tiempo me queda? 3 meses y más lloras. Momento. Yo entiendo las emociones y los sentimientos nos dominan, pero si entiendes con lo que Jesús dijo, si el Padre hace esto, ¿cuánto más esto? Si todo obra para bien y te dice, tienes 3 meses para irte, no es para que te deprimas, es para que pongas todo en orden. Arregla todo lo que debe ser arreglado. Valora todo lo que dabas por hecho y disfruta esos últimos meses. Ah, se dice fácil, ¿verdad? Pero qué difícil es enfrentarlo. Pero tú debes de dominar tus emociones y hacer lo que la Biblia dice. Entonces, fíjate bien, la gratitud, el contentamiento lo obtienes hasta que comprendes que Dios es soberano y que lo que está pasando, Él considera que es lo mejor para ti. En lugar de luchar con la realidad, no, esto no puede ser. No, Señor, ¿por qué me haces esto? No, momento. No te está preguntando Dios cómo ves. ¿Te parece o no te parece? Esto es, y se decidió desde antes de que existiera el universo. Es el camino que te toca pasar. ¿Cuál es la mejor forma de pasar ese camino? No pretendo cambiar el camino, sino agradecer porque se me ha revelado el camino. ¿Me explico? Puede ser una noticia devastadora saber que te vas a morir, o puede ser una excelente noticia desde la perspectiva bíblica. ¿Qué dijo Pablo? Prefiero partir y estar con Cristo, pero por ustedes también me dan ganas de quedarme. Así que estoy en esta situación. Es mejor que me vaya, pero es muy útil que me quede. Fíjate, Pablo sabe que se va a morir y se deprime. No, él dice, qué bien, voy a poder conocer en persona a mi Salvador. Voy a saber qué onda con el estado intermedio. A lo mejor me topo a Adán y Eva y imagínate las pláticas. ¿Qué se siente vivir 900 años? ¿Cómo está ese asunto? ¿Y los dinosaurios? ¿Sí los viste o no los viste? Fíjate bien, ¿dónde están tus ojos? Ahí está tu corazón.
¿Estás pensando en las cosas de Dios? Oye, me quedan 3 meses. Es como dices, en 3 meses me voy de vacaciones a la playa. ¿A poco estás sufriendo? No. Es más, queda una semana antes y ya ni te concentras en el trabajo, nomás estás pensando en las vacaciones, ¿verdad? Bueno, es mucho mejor estar con Cristo que estar en la playa. Sin embargo, nuestra perspectiva sobre la muerte no es bíblica. Pero si fuese bíblica, sería muy diferente. ¿Cómo es que los cristianos en los primeros siglos morían con honor, devorados por bestias, aserrados a la mitad, incendiados como lámparas en el palacio de Nerón? Y no les atemorizaba, no huían, se quedaban. ¿Por qué? Porque entienden que es mejor morir y estar con Cristo que seguir aquí. Y que si Dios ha decidido que ese es el camino, lo van a tomar con honor. Cuando fueron azotados, estaban contentos, dice el libro de los Hechos, porque habían sido dignos de recibir castigo como su Señor. Fíjate el cambio de enfoque. Entonces, cuando hablamos de la oración, y Dios es soberano y tiene control de todo, lo que sigue es decir, Señor, reconozco tu mano en esto. Reconozco que tú estás en absoluto control de esto. Y te agradezco. No estoy a la deriva. No ando perdido ni extraviado. Aunque yo no entienda qué está pasando, tú has diseñado cada uno de mis pasos. Eso me debe llevar al contentamiento. Gracias, Dios. Porque aunque no puedo entender exactamente el por qué, tú eres fiel siempre. Y el hecho de que yo esté aquí así, implica que es lo mejor que me pudo pasar. ¿Se entiende? Cualquier interpretación distinta ya no es bíblica. Ya no es bíblica. Dios hace muchas cosas entre nosotros y cuando reconocemos que todo proviene de Él, empezamos a entender, empezamos a valorar las cosas que tenemos. Nosotros somos ignorantes como niños. Sin embargo, Dios, por su pura gracia, te hace entender y te enseña. No te debe nada de eso, pero Él lo quiere hacer. No te lo mereces, pero te lo concede. Nosotros estamos llenos de errores y a pesar de eso, te bendice. A pesar de eso, te usa para enseñar a otros. Nosotros no estamos preparados para la vida que tenemos. Hay personas mucho más capacitadas para lo que deberíamos hacer nosotros y sin embargo Dios te dice, tú lo vas a hacer y yo estoy contigo y yo te voy a ayudar. Esa perspectiva debe cambiar toda tu vida. Todo lo que te pasa debe ser visto de una manera diferente. Permite el contentamiento, permite la gratitud a pesar de una mala noticia. Entonces, cuando hablamos con Dios en oración, reconociendo su mano y su gracia, nos hacemos conscientes de lo que tenemos, que muchas veces lo olvidamos por completo. Y eso te lleva al siguiente por qué. Oramos para no caer en tentación. Piensa, ¿por qué la tentación es tentación? ¿Qué se requiere para que seas tentado? Estaba leyendo hace poco algo sobre negociación. Tú vas a negociar con alguien y tienes que saber qué es lo que ese alguien quiere. Si tú le puedes dar lo que él quiere, entonces puedes negociar. ¿Me explico? Porque yo le puedo decir, mira, esto que quieres, aquí está, pero yo te pido esto. ¿Cómo ves? Él va a decir, me parece bien, me parece mal, agrégale, quítale, pero el punto principal es que tú tienes algo que a él le interesa, ¿verdad? Antes de pecar somos tentados. ¿Qué es la tentación? Decirle, mira, eso que quieres, aquí está. Esa es la base de la tentación. El ofrecimiento de algo que deseas. ¿Me explico? Muchas personas enfrentan o enfrentamos estrés en la vida diaria, ¿verdad? ¿Cómo resuelves el problema del estrés? Llegas bien estresado a tu casa, ¿qué haces?
Algunos dicen, pues, una hamburguesa doble, con muchas papas, catsup, chilitos, la costeña y una cocota bien helada. Y experimentan paz, felicidad, bienestar, y por eso estamos como estamos, ¿verdad? Hay otros que dicen, no, unas cervezas, bien muertas, bien heladas. Sacan su bocina, órale, el acordeón. Y ahí están, los he visto muchas veces. Están en la parte, en el porche de su casa, casi sentado, su cerveza y la bocinota, como si estuvieran sordos, ¿verdad? Dice, esto lo comparto con todos. Y eso les ayuda a desestresarse, a costa de todos los vecinos, a menos que sean igual. ¡Súbele, vecino! La disfrutas. Todos encuentran la manera de obtener placer cuando lo necesitas, y ahí es donde entra el pecado. Eso que te da placer, aquí está y lo puedes obtener rápido. Ese es el problema del pecado. Te ofrece lo que deseas con resultados inmediatos. Por eso se vuelve tan atractivo. Es importante entender que cuando no estamos agradecidos con Dios, la tentación se hace presente. Porque no estás contento con lo que tienes y te ofrecen algo que no tienes y quieres. Y entonces quedas expuesto a la tentación. Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Cómo? ¿Cómo es que orar evita que caiga en la tentación? Y erróneamente lo puedes intentar. Estoy en la tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No me voy a comer esa pizza con orilla rellena de queso. Padre nuestro que estás en el cielo, pero huele deliciosa, ¿verdad? ¿Y es light? Bueno, con Coca Light. Y buscas ándale, pruébala, órale, comes. Y al día siguiente comes, y comes, y comes, y comes. ¿Por qué? Porque no estás contento. Ahí hay un placer que se te ofrece, un placer que no tienes. Y eso te lo va a dar inmediatamente. El efecto es inmediato. ¿Te afecta tu salud con el tiempo? Por supuesto. ¿Te vas a meter en muchos problemas? Por supuesto. ¿Es más probable que se acorte tu vida? Por supuesto. Pero qué deliciosa está. ¿Verdad? Ahora, quita la comida y ponle cualquier pecado que se te ocurra. Es lo mismo. Lo mismo. Exactamente el mismo efecto. Lo mismo, el mismo proceso. Eso que deseas, aquí está. Listo, rápido. Oren para que no caigan en tentación. ¿Cómo es que orar evita que caigan en tentación? El orden que estamos diciendo. Hablo con Dios, Él es soberano, reconozco su mano, veo lo que me da, me siento agradecido, por lo tanto, no necesito lo que la tentación me ofrece. Tengo contentamiento, estoy contento con lo que Dios me ha dado, por lo tanto no me atrae lo que el mundo me ofrece. No es magia, no es que digas, Padre nuestro que estás en el cielo y se te quite la tentación. Es un proceso. Hay una razón. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Oren, la palabra griega, intercambiar sus deseos por los de Dios. Estén alerta e intercambien sus deseos por los de Dios para que no caigan en tentación. ¿Se entiende? La tentación es tentación porque lo deseo. Pero si cambio mi deseo por el de Dios, ya no me tienta. Porque ya no deseo eso, sino lo que Dios quiere. ¿Se entiende? El pecado es un problema para nosotros porque es muy atractivo, nos ofrece algo que deseamos y lo entrega rápido. Pero si mi deseo se lo cambio a Dios, deja de tentarme. De hecho, si oráramos como la Biblia dice e intercambiamos los deseos, nunca seríamos tentados. ¿Verdad? Porque no habría nada que decíamos que nos puede ofrecer. Porque si deseo lo que Dios desea que yo desee,
Él me lo da. Si yo pido conforme a su voluntad, será hecho. Si yo deseara lo que Dios deseara, nunca me vería tentado a hacer ninguna otra cosa, porque todo lo encontraría en Dios. Ese es el problema de nosotros, ¿verdad? Si siempre intercambiáramos nuestros deseos con Dios, no pecaríamos, no habría tentación. Y cuando pecamos, oramos para confesar nuestro pecado. Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Primero de Juan 1:8-9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, no estoy agradecido, me es atractivo el pecado, peco, porque oro para pedir perdón a Dios. Perdóname, Señor. Pero ¿cuál es el problema? Le pido perdón, ¿por qué? ¿Porque me comí una rebanada de pizza? No es tanto la rebanada de pizza en sí misma, sino que mi fuente de felicidad está en la rebanada de pizza y no en lo que Él me da, no en lo que Él permite. ¿Me explico? Ese es el problema. Mi felicidad, mi tranquilidad está puesta en algo que no es Dios. Entonces, cuando le digo perdóname, tiene que haber un entendimiento de por qué hice lo que hice. No a ciegas. ¿Por qué lo hiciste? Pues quién sabe, pero perdóname, Señor. Ese perdóname no cuenta porque ¿cómo estás arrepentido si ni siquiera entiendes lo que hiciste? Se tiene que entender por qué. ¿Por qué normalmente caigo en esto? ¿Qué es lo que me da que no tengo? ¿Qué es lo que satisface que no satisfago de ninguna otra forma? ¿Qué es eso tan atractivo que me hace ir una y otra y otra y otra vez? ¿Qué es lo que Dios me está dando y no estoy usando por usar esto? ¿Se entiende? Oramos para confesar nuestro pecado, tampoco es una cosa mágica. Señor, perdóname. Amén, listo. Ya estoy perdonado. ¿Cómo? Ni siquiera entiendes qué estás haciendo, ni por qué lo estás haciendo. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar tu manera de pensar. No lo haces tú mismo, es algo que Dios hace en ti. Pero ¿cómo sabes que cambiaste tu manera de pensar si ni siquiera entiendes por qué piensas como piensas? ¿Por qué estoy haciendo esto? Por eso dicen que muchos, tanto en el tema del alcohol como en el tema de la comida y otros, el primer paso es la negación, para decir, no, no tengo nada. No soy borracho y siempre estás ahí alcoholizado. No tengo un problema con la comida y siempre estás come y come. No, sí lo tienes, pero ¿por qué? Cuando empiezas a pensar el por qué, siendo cristiano, vas a poder entender dónde está la falta. ¿Qué es esa necesidad que eso te suple? ¿Cuál es? Y eso te lleva a decir, perdóname, Señor. Porque en lugar de acudir a ti con esta necesidad, la estoy supliendo aquí. Fíjate, el estrés, a todos nos afecta el estrés. ¿Por qué? Porque tú dices que lo quieres resolver y lo quieres resolver bien, ¿verdad? Y estás luchando por hacer las cosas bien y no salen bien y te estresas más, ¿verdad? Y más te esfuerzas porque salga bien y se complica más, y estallas y buscas rápido algo que te ayude a sentirte bien. ¿Y Dios? ¿Y su soberanía? ¿Y el contentamiento? ¿Quién sabe? Pero esa pizza con orilla rellena de queso me ayuda muy bien ahorita. Ahí está el problema, la rebeldía y la idolatría. ¿Se entiende? Entonces, ¿tienes pecado que confesar? Claro que sí, y mucho, ¿verdad? Estudiamos los 10 mandamientos, tanto el sentido positivo como el negativo. En todo fallamos, en todo. Hay mucho que estar diciendo, Dios, perdóname, ayúdame. Si nada más te enfocaras en confesar tus pecados, todos los días necesitarías orar todo el día, porque siempre estamos pecando, ¿verdad? En lugar de intentar apartarnos de Él por nuestro pecado, dice la Biblia, debemos acercarnos sabiendo que Él nos ama y no dejará de amarnos. Hebreos 4:15-16.
Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Fíjate, confiesas tu pecado y te acercas para recibir gracia y misericordia. No dice, acércate comprometido que ahora sí vas a cambiar. Tú no puedes cambiarte a ti mismo. Acércate con confianza, porque la gracia, eso que no te mereces, te va a ser concedida. Y la misericordia, eso que te mereces, no te lo va a dar, para que salgas de ahí. Pero es entendimiento, no es magia. Hay un proceso. Entonces, en resumen, para ir a un ejemplo práctico, ¿por qué oramos? Porque Dios lo ha ordenado, porque Él es soberano y sabe todas las cosas, porque oramos para agradecer a Dios, porque oramos para no caer en tentación y porque oramos para confesar nuestro pecado. Esa secuencia es fundamental. Si entiendes esa secuencia, puedes encontrar el problema al que te estás enfrentando. Por ejemplo, me voy a poner yo mal ahora, voy a hablar mal de mí. Y quiero que tú analices mi situación y me digas cuál es la raíz del problema. No cuál es el problema, la raíz del problema. Si yo te vengo a pedir consejo a ti, a ver, tú, pon tu nombre ahí. Tú que sabes de Biblia, aconséjame. Te voy a explicar lo que me pasa y cómo me siento. Sé que he pecado, o sea, no estoy diciendo peco o no peco, yo sé que peco, pero lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. Dime cuál es mi problema. Ahí te va. Y es real, ¿eh? Yo tengo un carro que ya está viejito. Todos lo han visto. Y tú sabes que un carro viejito pues genera problemas porque está viejito, ¿verdad? Le arreglas una cosa y eso como está más nuevo, descompone la otra que está más vieja. Y luego le agregas esa y va cambiando, ¿verdad? Nunca acabas. La ventaja de un carro nuevo es que como todo es nuevo, nada falla. Todos hemos tenido un carro viejito, ¿sí o no? O aquí puro carro nuevo. Ok. ¿Me entienden? Un día, de repente, manejando, uno de los faros se apagó. No es la primera vez que eso me pasa. Ya me dije, compro el foquito, se lo cambio y listo. Me llegué a una tienda, compré el foquito, ya traigo todas mis notas, el código de foco y todo, porque ya me ha pasado. Deme un foco de estos y son bien baratos. Ok. Foquito, jaló bien por 3 días y se volvió a apagar el mugre foco. ¿Cómo puede ser? Si está nuevo, pues ahí estoy checando, lo aprieto y jala. A lo mejor lo dejé flojo. Lo pongo, me muevo, se apaga. No sé qué está pasando. Nunca me había pasado eso. Me puse a ver qué hay. Me fijé que el conector se veía quemado. Hay que cambiar el conector. Listo. ¿Cuánto cuestan esos conectores? Como 200 pesos. Excelente. Voy a la refaccionaria. Oye, un conector de este tipo. No hay. ¿Dónde lo puedo conseguir? En ningún lado. No hay. ¿Cómo que no hay? Mira, aquí dice el sistema, vete para allá. Ahí voy manejando hasta la otra. Oye, vengo por ese. No, no hay. Allá me dijeron que sí. Hombre, el sistema está mal. Pero si te vas a no sé dónde, allí sí hay. Ahí voy. Oye, vengo por el foco. No hay. Me acaban de decir que aquí, no, hombre, el sistema está mal. No hay en ningún lado. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo te llegan? ¿Quién sabe? Lo voy a pedir, pero no te garantizo cuándo va a llegar. Bueno, entonces pasan los días, yo voy con un foco apagado y a mí me empieza a molestar eso. A empezar, no se ve bien, ¿verdad? Segunda, tengo entendido yo que por ley tienes que tener los dos faros, a menos que tengas más faros, ¿verdad? Y que quede claro que eres un coche y no una motocicleta. Gracias a Dios tengo unos de niebla que compensan ese y es fácilmente identificable que eres un carro, no estoy quebrantando la ley. Aún así, pues no hay conector, ¿verdad? Entonces empiezan a pasar los días y las semanas y la pieza no está y no está y yo me empiezo a desesperar. A mí no me gusta andar con un foco así. Y empiezo a ver los carros de los demás y todos traen sus dos focos bien. Pues que mi carro ya está viejo.
Y luego llego al trabajo y empiezo a ver los carros de los demás, puro carro mejor que el mío. Digo, ¿por qué? ¿Y sus focos? ¿Todos bien? Y yo con mi foco todo mal y me empiezo a molestar. Y pasan los días y no hay, y no hay, y ya me empiezo a fastidiar. ¿Por qué no puedo conseguir un simple conector para arreglar mi foco? Total, lo encontré. Como pasaron como 5 semanas. Ahí está el conector, excelente. ¿Qué hay que hacer? YouTube. 3, 4 videos, exactamente el mismo proceso. Corta los cables, pone el nuevo conector, listo. Bueno, sencillamente lo hago, desconecto la batería, hago el procedimiento, la vuelvo a conectar, vamos a aprender a ver si jala. Error. ¿Cómo que error? El carro no prende. No prende. Algo hice y no sé qué porque nada más corté cables y pegué nuevos. Es todo. El carro no prende. Bueno, pero gracias a Dios soy paciente. Otra vez YouTube, mi carro no prende. Marca este error. Ah, ha de ser esto. Ahí voy. No, no es. Ah, ha de ser lo otro. 6, 7 horas intentando hacerlo prender para ver si el foco jala. Eso es todo lo que quería hacer. Hacer que el foco jale. Y no. Entonces me empiezo a molestar mucho. Porque si ese carro no funciona, mi vida se complica mucho. ¿Verdad? Para ir al trabajo, para salir, el trafical que hay en Miguel Alemán, lo caro que salen los Ubers hasta donde yo trabajo. Irme en transporte público sería como con 3 horas de anticipación. A las 2 de la mañana tendría que salir al trabajo. No se puede. Pero reconozco que mientras no podía arreglarlo, cada vez me empiezo a quejar más y siento que hay una injusticia de parte de Dios conmigo. Porque en algo tan simple permite Dios que se complique al grado que el carro no prende. ¿Por qué si Dios sabe todas las cosas y sabe que yo voy a conectar algo y se va a arruinar algo que me va a costar más caro, por qué me dejó hacerlo? ¿Por qué todos tienen mejor carro que yo? ¿Por qué a los demás sí les funcionan sus 2 faros y no están batallando? Y me quejo con Dios. Peco, ya pequé. Es totalmente contrario a lo que debería estar haciendo. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasaría si eso lo replico en otras cosas y en otras cosas y en otras cosas y estás arreglando algo? Me han dicho de casos que estás queriendo arreglar algo, no jala y toda esta mugre, ¡ah!, lo rompes y lo pateas. ¡Ah! Imagínate que lo reflejas en muchas partes y lo repites. Dime, ¿dónde está mi problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es? No digas, ah, es que no estás agradecido. Yo sé que no estoy agradecido. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es? ¿La tienes clara o no? La verdad es muy simple la solución. Si entiendes los procesos que te acabo de decir, ¿cuál es el problema? Fíjate bien, el faro no funciona, ya lo sé arreglar, busco el foco, no funciona, sigo buscando alternativas, no hay pieza, se complica, se complica, se complica hasta que exploto. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Cuál es la parte inicial que desencadenó todo lo demás? La oración. ¿Dónde está mi comunicación con Dios en este problema en específico? Fíjate bien, mi enfoque es, yo lo quiero arreglar, yo sé arreglarlo, es barato arreglarlo, no necesito que alguien más lo haga, yo lo puedo hacer, pero no puedo, las cosas se complican, e insisto, e insisto, e insisto. ¿En qué momento contemplé que todo lo que está pasando tiene un propósito? ¿En qué lugar quedó el contentamiento? ¿Por qué terminé menospreciando mi carro? ¿Por qué Dios no me da un carro mejor?
¿Qué necesidad de estar batallando con carros viejos? Pero están bien caros los nuevos. Entonces no lo puedo solucionar y eso molesta. ¿Qué falta? Contentamiento. ¿Y por qué no hay contentamiento? No estoy contemplando la soberanía, no estoy agradecido, no estoy entendiendo que eso tiene un propósito. ¿Y por qué no lo estoy entendiendo? No voy a hablar con Dios. No estoy tocando esos temas con Dios, esos temas los dejo para mí. Son cosas que yo puedo arreglar. Necio de mí. ¿Se entiende? Dice Dios, ora sin cesar, siempre, siempre tienes que estar en comunión con Él. ¿Por qué? Porque eso te lleva a contemplar su soberanía, su control sobre todas las cosas. ¿Y eso de qué me sirve? Me hace entender que esto tiene un propósito y que es lo mejor y que yo debería estar agradecido. Y no puedo perder de vista las cosas que Él me da por gracia y misericordia. Porque el momento en que digo, esta camioneta no prende, ahora voy a tener que irme en camión o conseguir un mecánico que venga hasta acá, entonces me doy cuenta que mi camioneta en realidad es muy valiosa. Y en realidad es una bendición. Pero dejé de ver eso. ¿O por qué esto? Porque el otro momento, la primera cosa es, tú no mereces nada. Tú no mereces nada. ¿Por qué se te olvidó eso? Porque no estoy confesando mi pecado. ¿Se entiende? Cuando confiesas tu pecado, dices, Señor, no merezco nada. Y te vuelves humilde. Cuando te comparas con alguien más, estás diciendo, ¿por qué él está mejor que yo? Eso implica que donde yo estoy es injusto y Dios no está haciendo las cosas bien. Dios no está repartiendo bien. A mí me repartió mal. ¿Puedes ver el problema? Se reduce a algo tan sencillo como desobedecer el mandamiento de habla con Dios sin cesar. Porque es una serie de cosas que te llevan a entender que no mereces nada y que todo lo que tienes es por gracia. Y que si te lo quitara, estarías mucho peor. Así que deberíamos estar agradecidos. Pero fíjate, dicen las personas, ¿por qué caigo y caigo y caigo y caigo? ¿Cómo que por qué? Ahí está la secuencia. ¿Qué es lo que no estás haciendo? ¿Por qué no estás contento con lo que tienes? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que deberías de tener más? Es fácil ver cuando entiendes el propósito de la oración. No estoy orando para pedirle a Dios que me dé lo que yo quiero. Hay muchas otras cosas que por medio de la oración puedo ver y que aunque las veía, dejé de verlas. Hasta que no las tienes te das cuenta. Pero si estuviéramos orando como se debe y confesando y reconociendo a Dios en todo lo que hacemos, nuestra vida sería muy distinta. ¿Me explico? Pero hay una razón más que quiero dejar para el último. Una razón que es muy interesante y explica muchas cosas en la Biblia. Oramos porque la oración puede ser el medio para que pasen las cosas. ¿Me explico? Ya expliqué los otros beneficios que hay. Se hace o no se hace lo que nosotros queremos, pero falta este que es muy importante. Cuando oras, puede ser que sea el medio que Dios ordenó para que obtuvieras lo que pedías. Ejemplo, Santiago 5, 17 al 18. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¿Cómo haces eso? A raíz de lo que hemos estudiado. Dice, Elías oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Luego oró para que lloviera y volvió a llover. ¿Cómo le hizo? ¿Cuántos años estuvimos aquí en sequía en Nuevo León? 7. ¿Dónde estaban los Elías? ¿Dónde? ¿Quién fue el que se le ocurrió pedir que no lloviera entonces, primero? Y luego, ¿dónde estaba porque no volvió a orar para pedir la lluvia? Muchos cristianos estaban orando para pedir lluvia y Dios dijo, no, durante 7 años. ¿Cómo le hizo Elías? ¿Cuál es la clave? Si Dios lo permite, la próxima semana veremos el tema de la oración eficaz. ¿Cómo le haces para que funcione?
Primera de Reyes 18, 41 al 45. Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. ¿Cuántas veces oró Elías? 7. Elías le dijo a Acab, vete a tu casa, bebe, disfruta porque va a llover. Hace 3 años no vivía. Gracias. Hace 3 años no, 3 años y medio no llovía. Luego le dice, ya va a llover, y Elías se sube al monte a orar 7 veces. Y lo único que vio fue una nubecita, de hecho no la vio, ¿verdad? Su ayudante vio una nubecita del tamaño de una mano y dijo, listo, eso basta, va a llover, y sí, cayó un aguacero. ¿Qué hizo que Dios contestara la oración de Elías con lo que hemos estudiado? ¿Qué hizo que Dios contestara la oración de Elías con lo que hemos estudiado? Primera de Reyes 18:1. Después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Fíjate bien, Elías oró para que dejara de llover y luego para que lloviera, ¿verdad? Dice aquí, después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje, ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lloviera. ¿Le dijo cuándo? No. ¿Le dijo cómo? No. ¿Le dijo dónde? No. Va a llover. Listo. Es toda la información que tiene Elías, ¿verdad? Entonces, Elías, partiendo de lo que Dios le dijo, dile a Acab que va a enviar lluvia. Elías va y le dice, Acab, vete a tu casa, come, se va a venir un aguacerazo. Elías está diciéndole a Acab lo que Dios le dijo a él, ¿verdad? Luego, ¿qué hizo Elías? Se puso a orar. ¿Qué estaba pidiendo? Que lloviera. ¿Por qué? Porque Dios dijo que iba a hacer llover. ¿Pero dijo cómo? No. ¿Cuál es la única forma que tiene Elías para pedirle a Dios que haga su voluntad? Orando. ¿Y Dios lo cumplió? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Elías oró 7 veces. Ahora fíjate que el problema no es la repetición, ¿verdad? Ya vimos que Jesús dijo que no hagas vanas repeticiones como si fuese a ser escuchado por las repeticiones. No, pero Elías está pidiéndole a Dios algo que él dijo que iba a pasar. Y Dios usa la oración de Elías para que pase. ¿Me explico? Cuando oras, además de todo lo que aprendemos, tienes que entender, quizás Dios ya ordenó que va a pasar, pero va a pasar hasta que tú se lo pides. ¿Me explico? El caso del fuego del cielo. Primera de Reyes 18, 23 al 24. Tráiganos 2 bueyes. Escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, este es el Dios verdadero, y todo el pueblo estuvo de acuerdo. El reto a los profetas de Baal. La gran mayoría del pueblo israelita seguía a Baal y había 400 profetas de Baal. Un profeta de Dios. Y Elías les dice, pongamos a prueba cuál Dios es el Dios verdadero. El Dios que haga caer fuego del cielo, ese es. Así que ambos partes, fíjate bien, este es un reto, ¿verdad? Ustedes organicen
Descuarticen el animal, pónganle pedazos sobre la leña, pero no le prendan fuego. Yo hago lo mismo y no le prendo fuego. Ustedes oren a Baal para que sea Baal quien mande fuego del cielo y se encienda el holocausto. Y dice Elías, yo voy a hacer lo mismo. Y el Dios que responda, ese es el verdadero Dios. ¿Parece justo? Sí, ¿no? ¿Sería algo que solo Dios podría hacer? Sí. ¿Alguien podría falsificar que cae fuego del cielo? No. Entonces es un buen reto, ¿verdad? ¿Te gustaría ir a ver el duelo? ¿Te hubiera gustado estar ahí y escuchar el reto e ir a ver quién gana? A mí me hubiera encantado estar ahí y ver, ok, ¿por qué se le ocurrió eso a Elías? Tú podrías decirle a alguien ahí, a ver, yo vengo a retar a todos, no sé, ¿quién? A todos los ateos. Extrañamente no tienen ningún problema en aceptar al diablo, pero Dios no, ¿verdad? A todos los ateos que el diablo haga esto o que Dios haga esto. Y ahí va el reto. ¿Podrías hacerlo? ¿Te animarías a hacerlo? ¿A quién se le ocurre hacer algo así? Elías lo está haciendo y este ejemplo lo usan malamente para decirte que debes de tener mucha fe. Dicen, Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, desarráigate y échate al mar, y lo haría. O a un sicómoro, dijo en otra ocasión, ¿verdad? Si tuvieras fe así, tan pequeñita. ¿Cuánta era la fe de Elías? Para decir que caiga fuego del cielo. Y me enseñaban, tú puedes hacer que caiga fuego del cielo si tienes suficiente fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se puede eso? Según la oración y lo que hemos estudiado, ¿eso es posible? No, eso es imposible. Bueno, entonces, ¿qué hizo Elías? Leamos 1 de Reyes 18, 36 a 38. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. ¿Cómo oró Elías? ¿Qué dijo? Le dijo a los profetas de Baal, oren. Y los profetas de Baal, los 400, se pusieron a orar, a gritar, desde la mañana hasta la tarde, y nunca cayó fuego. Elías, ¿cuántas veces oró? Una. Antes de orar, dijo, traigan agua y échensela ahí a la leña y a los pedazos del animal, para que vean que iba a ser todavía más difícil, ¿verdad? La leña mojada, prenderla, muy complicado. Bueno, échenle agua. Elías no oró 7 veces como con la lluvia, una vez, y dice en voz alta, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y esta parte es la importante, y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. ¿Cómo se le ocurrió a Elías? No se le ocurrió a Elías. Dios le mandó hacer eso. Y cuando ora, ¿qué es lo que pide? Lo que Dios le pidió que hiciera, que caiga fuego del cielo. ¿Era fe de Elías o simple obediencia? Simple obediencia. Simple obediencia. Y lo que pidió se cumplió. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuánta fe necesitas para que tu oración se cumpla? ¿Cuánta? Ninguna. Dios siempre hace su voluntad. Siempre. Siempre. ¿Qué pasa si un incrédulo le pide algo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Se lo va a conceder? Claro. Pero si es un incrédulo, ¿y? Es la voluntad del Señor. ¿Me explico? Entonces, no te aloques tratando de agarrar fe y hacer oraciones acá para que las cosas pasen. Eso es absurdo e ilógico en el concepto bíblico. Pero si Dios dijo que no te va a abandonar y te va a proveer, te va a proveer. Y puedes decir con toda seguridad,
Dios es mi proveedor. Y no vas a quedar avergonzado, porque la voluntad de Dios es proveerte, así está escrito. Entonces puedes confiar. Pero fíjate bien, muchas veces sabemos que Dios es proveedor y no llega la provisión, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Bueno, cuando Dios ordena lo que va a suceder, también ordena el medio por el que va a suceder. ¿Me explico? Volviendo al caso del cáncer. Dios te ordenó tu día en el que vas a morir y el medio por el que vas a morir. Si Dios te ordenó que mueras y es por medio de cáncer, ya te informó el medio. Pero si no es el cáncer, aunque te dé cáncer, no te mueres. Porque nadie puede ir en contra de la voluntad del Señor. Entonces eres inmortal hasta que llegue el día de tu muerte, ¿verdad? Oye, si Dios dijo, Hernán se va a morir, no sé, deja pensar, de una bala en la cabeza. Ok. Y me atropellan, ¿me voy a morir? No. ¿Y me secuestran? ¿Me van a matar? No. Hasta que se cumpla lo que Dios dijo, por el medio que Dios dijo, entonces voy a perder la vida. ¿Se entiende? Apedrearon a Pablo, lo dejaron por muerto. ¿Qué hizo Pablo después? Se paró, se sacudió y regresó. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo se te ocurre ir a meterte y otra vez donde te acaban de apedrear? ¿Qué entendió Pablo? ¿Qué sabía? A ver, me apedrearon hasta matarme. Pensaban que estaba muerto, pero no estoy muerto. ¿Qué significa? Que no es mi día. Y tengo que seguir con lo que Dios me mandó. Así que retoma lo que tenía. No me voy a morir apedreado, decía Pablo. Dijo, he naufragado. Todos pensaban que se iba a morir. Y no se murió. No era su día. ¿Te fijas? El entender la soberanía de Dios inevitablemente te debe llevar a descansar en Él. Es que esa situación está muy difícil. Esta enfermedad está muy difícil, sí. Si es lo que Dios ordenó, así sea. Contentamiento. Si no, no te preocupes. Por más escandalosa que sea la enfermedad, no va a pasar nada. Estoy sin trabajo, estoy esto, estoy lo otro. Es lo mismo. Es exactamente el mismo criterio. Ora para que entiendas quién es Dios. Para que reconozcas su mano en todo lo que está pasando. Para que puedas sentirte agradecido. Para que puedas tener contentamiento. Para no caer en tentación. ¿Me explico? Para mantenerte firme. Y si te equivocas, para pedirle perdón a Dios. Pero todo se resume en estar en constante conversación con Él. Con Él. Él no lo necesita, tú y yo sí. ¿Por qué oramos? Es indispensable para la vida cristiana. Indispensable. ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Lee la Biblia. ¿Cómo conoces a Dios? Ora. Las dos cosas mínimas e indispensables de un cristiano. ¿Puedes ver por qué? Quita una de esas dos, ¿qué te va a pasar? Andas como gallina descabezada, ¿verdad? ¿Si has visto alguna gallina correr sin cabeza? Ay, qué feo van a decir, pero si tú usabas en el rancho eso es común y corriente, ¿verdad? Van a matar la gallina, ¡pac! Le cortan la cabeza. ¿Qué hace la gallina? Se va corriendo. La primera vez sí es impactante, ¿verdad? Piensas que hay una posesión demoníaca o algo, ¿verdad? Ves a la gallina corriendo sin cabeza, depende de la edad que tengas, sí te puede crear un impacto. Pero luego entiendes y te fijas a dónde corrió la gallina. No tiene dirección, no sabe a dónde va, es un reflejo natural. Y choca, y choca, y choca, y la agarras con facilidad. Y así andamos muchos cristianos, como gallinas sin cabeza. Haces una cosa y la otra, y dices, ¿por qué peco? ¿Y por qué sigo pecando? ¿Y por qué sigo pecando? ¿Por qué andas descabezado? ¿No estás entendiendo? ¿No has entendido el propósito de la oración? Todas las razones por las que oramos y todo el efecto que tiene en nuestra vida.
Por eso, cuando tú ves que los cristianos no leen y no oran, están en el hoyo, están en problemados, tienen problemas en su matrimonio, tienen problemas en su trabajo, tienen problemas en todas partes y deja tú eso, siempre vamos a tener problemas, pero no saben cómo arreglarlos, no entienden por qué están en problemas, porque no hablas con Dios, no lo buscas, no tienes contentamiento, no estás agradecido, estás dispuesto a cambiar lo que tienes por cualquier otra cosa que te da placer inmediato. Ahí está el problema. ¿Se puede ver? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Eso es lo que vamos a pedir. ¿Dios quiere que estés angustiado? No. ¿Dios quiere que estés ansioso? No. ¿Dios quiere que estés preocupado? No. ¿Dios quiere que estés ocupado? Sí. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que no tienes? Dios dijo, lo mejor para ti es no tenerlo. ¿Puedes descansar en eso? No, hay muchas cosas que hablar con Dios entonces. ¿Preguntas por qué, Señor, a mí no? Ponte a pensar. ¿Qué hay digno en ti que recibiría, que debería de recompensar Dios? ¿Qué hay de bueno en ti que Dios no ha visto? ¿Qué mérito tienes que Dios no se ha enterado? Es muy sencilla la respuesta. Ninguno. Ninguno. No te mereces nada. Todo es por gracia y por misericordia. ¿Lo puedes entender? Si es así, tienes la mitad del camino. El placer es muy atractivo, pero si no proviene de Dios es muy destructivo. Y todo pecado se trata de placer, ¿verdad? Ya no quieres pecar en un área, tienes que suplir ese placer que te daba el pecado, tiene que ser suplido en Dios. Piensa bien, por favor. Piensa bien qué es lo que te atrae. Piensa bien qué es lo que deseas, porque ahí llega la tentación. Todo eso que tú deseas, si no viene de Dios, es una puerta al pecado. Todo deseo no satisfecho en Cristo te desvía de Él. Todos pecamos porque todos deseamos. Así que piensa, ¿qué es eso que estás deseando? De entre todas las cosas que deseamos, ¿qué es lo que más deseas? Ahí está tu tesoro y dice la Biblia, ahí está tu corazón. Ahí está tu enfoque. Y por eso pecamos tanto. Pidámosle a Dios revaluar ese enfoque y que nuestro tesoro esté en Él. Y lo que deseamos sea de Él. Y vas a ver un cambio radical en tu vida. Tenemos que estar enfocados en Él. Así que vamos a orar. Señor, queremos reconocer que somos necios, que nos acostumbramos a las cosas que nos has dado. Y como siempre nos las das, llegamos a concluir que es un derecho. Perdónanos, porque tu bondad, que es constante, la malinterpretamos y pensamos que es la recompensa de un mérito. Perdóname, Señor, porque lo que me has dado, he llegado a pensar que lo merezco. Perdóname, Señor, porque menospreciamos lo que nos das cuando vemos lo que otros tienen. Estamos dispuestos a cambiar lo que has puesto en nuestras manos por lo que el mundo nos ofrece. Una gratificación rápida, instantánea, que después se convierte en amargura. Perdónanos, Señor, porque a veces nos comportamos como los cerdos, que tú nos das perlas y nosotros no sabemos qué hacer con ellas. No des las perlas a los cerdos, dijiste tú. Y muchas veces nos comportamos como tal.
Nos has dado perlas preciosas, pero estamos ciegos a ellas. Estamos anhelando cosas insignificantes en lugar de apreciar todo lo que nos has dado. Hemos sido muy ingratos, Señor, malagradecidos, porque juzgamos que has repartido mal, juzgamos que has sido injusto en lo que nos has dado, pero hablamos por pura ignorancia y necedad. Todos nosotros pecamos, Señor, y todos pecamos porque quisimos, porque deseamos más lo que el pecado nos ofrecía que lo que tú nos das. Ayúdanos a entender eso y cambia nuestro corazón, Señor. Queremos desear lo que tú deseas y aborrecer lo que tú aborreces. No me entregues a mis deseos, Señor. No quiero amar lo que tú aborreces. No quiero aborrecer lo que tú amas. Ayúdame, Señor, a encontrarme contigo en oración. Que por más insignificante que parece lo que estamos haciendo, podamos entender que todo tiene un propósito. Ayúdanos a ver tu mano en todo lo que hacemos, en todo lo que permites, en todo lo que no permites. Enséñanos a analizar nuestros días, como dice Moisés, de manera que traigamos el corazón sabiduría. Que no vivamos por vivir, Señor. Que no hagamos las cosas por hacerlas, sino que tengamos entendimiento de por qué hacemos lo que hacemos, para poder adelantarnos a la tentación, para poder prepararnos como tú ordenas, estar alerta y orar para que no caigamos en tentación. Perdónanos porque somos como los discípulos en ese momento. En lugar de orar nos quedamos dormidos. Estamos agotados por las cosas de este mundo y no damos el tiempo a lo que realmente es valioso. Perdónanos, Señor, porque cambiamos muy fácilmente como Esaú la primogenitura por un plato de lentejas. Cada vez que pecamos, Señor, cambiamos lo más por lo menos. Todas las cosas que nos has dado, tanto aquellas que consideramos desagradables, vienen de ti, Señor, y queremos aceptarlas con gusto, con gratitud, porque tú eres bueno y has dispuesto todas las cosas para nuestro bien. Perdónanos por todas las quejas que no confesamos delante de ti, por todas las expectativas que no corresponden a lo que dice la Escritura. Perdónanos, Señor, porque preferimos nuestros caminos. Andamos por nuestras propias veredas buscando la felicidad en lugar de reconocer que todo lo tenemos en ti. Enséñanos a negarnos a nosotros mismos, a aceptar que las cosas no van a ser como nosotros esperamos, a entender que mis planes no son los tuyos, a entender, Señor, que tú, en tu soberanía, en cualquier momento puedes destruir mis planes, que los tuyos son mejores. Ayúdame, Señor, a no vivir para mí, pensando en mí, en lo que yo creo que es mejor para mí. Ayúdame a enfocarme en ti. Como dice tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Líbranos, Señor, de las corrientes de este mundo. Es muy fácil andar por ellas. Líbranos, Señor, de estar codiciando lo que no es nuestro. Ayúdanos a entender que cuando tú dices sí es sí, cuando dices no es no y es imposible cambiarlo, pero que también tú puedes responder sí, pero aún no. Sí, pero aún no. Enséñanos a esperar. Enséñanos a perseverar. Tú dices que nos darás sabiduría, pero no es inmediato. Ayúdame a perseverar, Señor. Tú dices que del Espíritu Santo brotará la paciencia, pero no es inmediato. Enséñame a esperar, Señor. Dominio propio. Tu palabra enseña que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Es tu voluntad, pero no es inmediato, Señor. Ayúdame a avanzar y crecer en dominio propio. Ayúdame
avanzar y crecer en paciencia, en santidad. Ayúdame a confiar en ti y depender de ti, Señor, en todo lo que hacemos. Que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor, para poder caminar contigo. Ayúdanos, Padre, porque como tú lo afirmas, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ayúdanos a dominar nuestra carne. Enséñanos a dominar nuestra carne, Señor, a sujetar nuestros cuerpos y nuestros deseos a tu voluntad, porque tú eres confiable, porque tú has probado ser fiel, y a pesar de nuestras infidelidades, tú permaneces fiel. Eso enseña tu palabra. Así que acudimos a ti, Señor, en confianza, como dice tu palabra, para encontrar la gracia y la misericordia en el momento oportuno. Ayúdanos, Padre. Tu palabra enseña que tú tienes poder para guardarnos sin caída. De manera es que si llegamos a caer es porque tú lo permitiste. Ayúdame a aprender de mis caídas. Ayúdame a aprender de mis errores para crecer en santidad y para poder ayudar a otros, Señor. Ayúdanos, Padre, a conocerte cada vez más por medio de la oración. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. $15 minutos como máximo a tratar de responderlas y hay un buen de preguntas. Bien. Vamos a contestar preguntas que tengan que ver con lo que vimos hoy y quizás hacia atrás, ¿verdad? Relacionadas. Si son temas que no hemos visto respecto a la oración, por favor ténganme paciencia. Vamos a seguir estudiando de esto. Empiezo a leer la primera. Dice Silvana, una pregunta. ¿Por qué hay gente que dice que ora para que le vaya bien y le va bien y son muy pecadores? Y ellos dicen, es que Dios me da las cosas sabiendo que a veces ellos son malos o están en pecado. Si pueden venir esas cosas de Dios aunque estén ellos en pecado. Mira, qué interesante pregunta. Porque si yo te preguntara, ¿quién puede pedirle a Dios algo y no esté en pecado? Ningún ser humano podría hacer eso, ¿verdad? Tú dices, ¿por qué Dios les bendice si están en pecado? Nosotros también estamos en pecado y nos bendice. Así que rápidamente podemos deducir que la voluntad de Dios para nuestras vidas no depende necesariamente de la cantidad de pecado que tenemos, ¿verdad? Porque aunque siempre pecamos, es cierto que la Biblia también hace distinción entre pecado y pecado, ¿verdad? Y hay pecados más graves que otros. ¿Siguen siendo aborrecibles a los ojos de Dios? Sí, pero hay pecados más graves que otros. Entonces, ¿por qué, supongamos esto, Dios bendice tanto a un narcotraficante y yo estoy batallando con un foco que no prende? Dices, como que no suena consistente, ¿verdad? Yo podría compararme con el narcotraficante y encontrar muchas cosas buenas que yo hago. ¿Me explico? Y entonces puedo decir, ¿por qué Dios bendice al narcotraficante? Él no anda batallando con los faros como yo. Y mira todo lo bueno que yo hago. Ahí está el error, porque yo no me debo comparar con ningún otro ser humano, sino con Cristo. Y al compararme con Cristo, soy muy defectuoso, muy defectuoso. Ahora, la Biblia también enseña que lo que Dios ha ordenado para los que Él llamó, obra para bien, no para todo el género humano. ¿Me explico? La Biblia enseña que Dios corrige y disciplina a los que recibe como hijos, a los que no, no. Entonces, el hecho de que al narcotraficante le vaya muy bien, ¿es una bendición de Dios? No. ¿Por qué? Porque en lugar de evitar que sigan el narcotráfico y hacerlo nacer de nuevo y que sea una persona de bien, le permite continuar con su locura y su maldad. Eso es lo que pasa con los que no son hijos de Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a Judas. Lo que decidiste hacer, hazlo. Pero con Pedro dijo, yo he rogado para que tu fe no falle. Ahí está la diferencia. El bienestar y la prosperidad que el impío obtiene no está diseñada para que él se acerque a Dios, sino para que continúe con su camino. Lo deja hacer lo que él quiere. Pero nosotros, Dios bien sabe, si yo supiera exactamente lo que Dios sabe, no le pediría cambiar la situación en la que estoy. Si Dios no me da la prosperidad de un narcotraficante,
bien puedo concluir yo sin ningún problema que eso me afectaría, ¿verdad? Porque la Biblia enseña que la riqueza que Dios da siempre va acompañada del poder para dominarlas. La Biblia advierte mucho sobre la riqueza en un sentido negativo. La riqueza te impide reconocer a Dios, a menos que Dios te dé la capacidad de dominarla. ¿Me explico? Entonces, cuando tú ves que a los que no son de Dios les va bien económicamente y tú dices, Dios lo está bendiciendo, tú cometes un error primero en pensar que no debería bendecirlo porque está en pecado, tú también estás en pecado y como que te bendice. Número dos, el hecho de que tenga prosperidad económica no significa que es para su bien. Es como decir, un drogadicto quiere más droga y la consigue. ¿Dios le está bendiciendo? No. Al contrario, está permitiendo que según su propio deseo y voluntad lo lleve a cabo y sea destruido por sus propias decisiones, como con Judas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos que alguien recibe lo que nosotros queremos y no tenemos, porque en automático pensamos que les está haciendo un bien cuando no necesariamente eso que están recibiendo está diseñado para su bien. Puede ser precisamente el medio como Judas, cuando llevó a cabo lo que él se propuso, es la razón de su condenación que estaba profetizada, ¿verdad? Uno de ellos traicionaría a Jesús y Jesús lo hizo de su propia voluntad, buscando dinero, se le concedió su dinero y de nada le sirvió ese dinero, se arrepintió y se suicidó. Arrepentirse no para salvación, ¿verdad? Sino remordimiento. Entregó las monedas, pero no había nada más que hacer. No pudo con la carga y se mató. Entonces hay que ser sabios a la hora de que analicemos qué es lo que la persona tiene. Si lo que recibe es para su corrección, para disciplina y para que se humille ante Dios, es una bendición. Si no, no es bendición. Siguiente, Blanca Solórzano. Y se pregunta, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que ni una hora podía velar para que no entrara en tentación, Pedro cayó en tentación al negar a Jesús 3 veces por no velar, y era como dijo Jesús. Sí, no nada más él, todos huyeron, ¿verdad? Pero Pedro en particular, su, no nada más huyó, sino que lo negó 3 veces, ¿verdad? Entonces, en el caso de Pedro, que se jactaba de ser el único que permanecería fiel a Cristo, Jesús permite que sea probado y hallado falto y cayera, negando a Jesús. Pero fue a raíz, si tú lees el contexto, que él dice, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y él dice, bueno, tú me vas a negar 3 veces. Lo que públicamente usó Pedro para exaltarse a sí mismo, con eso mismo fue humillado delante de todos. La Biblia dice eso, el que a sí mismo se exalta, será humillado. Y el que a sí mismo se humilla, será exaltado. Entonces, no necesariamente es porque en ese momento no oró, sino que ya era todo un proceso en el carácter de Pedro. Siguiente, Neida dice, pero el cáncer en un niño que no sabe por qué le pasa eso, que solo llora porque le duele, como le dice a Dios, gracias por lo que estoy pasando, solo está sufriendo. Pues mira, entiendo la dificultad del problema del mal y de la emoción de experimentar en carne propia o mayor aún el dolor de uno de tus hijos. Así que hay dos formas de abordar este tema. La parte intelectual, que se puede resolver muy fácil, y la parte emocional, que puede ser muy complicada. En la parte intelectual, dices, el niño no ha hecho nada, es correcto. El niño debería agradecer, sí, hay que enseñarle al niño a agradecer. ¿Cuál es el parámetro de eso? Jesús mismo. Jesús nunca pecó. Jesús es perfecto y fue tratado como el peor de los pecadores. ¿Qué hizo Jesús? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Y lo que el Padre decidió es que Jesús pasara por ahí. Ahora, en el caso de Jesús vemos los resultados, ¿verdad? Somos salvos por medio del sufrimiento de Cristo. ¿Cómo lo explicamos para el caso de un niño? Está más allá de nuestro alcance. No podemos ver, no nos alcanza el tiempo, pero si tú analizas la Biblia, todo lo que pasó con ciertas generaciones tuvo consecuencias en las siguientes generaciones, ¿verdad? Judas, lo que hizo tuvo sus consecuencias. Te vas a los reyes, los jueces,
todo tiene una serie de consecuencias y cuando tú analizas el Antiguo Testamento, las malas decisiones de Abraham, las malas decisiones de Isaac, las malas decisiones de Jacob, la mala decisión de Judá llevó al nacimiento del Mesías. Tú puedes ver en la Biblia cómo todo lo que pasaba, sufrimiento, desgracias, muertes, estaba diseñado para traer al Mesías. Ahí con ese periodo de tiempo lo puedes ver con claridad y decir, entiendo, pero cuando nos pasa algo ahorita y no tenemos un vistazo de lo que va a pasar, se vuelve imposible entender cuál es el propósito. Por eso descansamos en lo que la Biblia afirma. En el caso de un niño que sufre, y puede pasar por nuestra mente, el niño no tiene la culpa. Sabemos, si tú lees el libro de Job, que las enfermedades no vienen necesariamente por culpa, ¿verdad? Sí tenemos evidencias en los evangelios de personas encorvadas, sordomudas, con ataques que los echaban al fuego o al agua, que eran resultado de pecado o de actividad demoníaca. Pero en el libro de Job tenemos el caso donde Job no hizo nada indebido que mereciera lo que vivió. Dios le hizo padecer para que conociera más de Dios. Tú lees el libro de Proverbios y dice que si haces las cosas bien, te va a ir bien. Si tú lees Eclesiastés, dice aunque hagas las cosas bien, te va a ir mal. Tú lees Job y dice que Dios está en control de todo lo que pasa. Y aunque tú no puedas comprenderlo, Dios tiene una razón. Entonces, la respuesta intelectual es muy sencilla. Dios tiene un propósito para eso. No hay más. Confía en eso. Es lo que llevó a muchos mártires cristianos a la muerte con honor y con la frente en alto. Cuando lo vives en el caso de un niño y hay que explicarle a un niño, hay que ir descubriendo de a poco qué es lo que Dios quiere con ese niño. Yo lo viví en el caso de mi familia, una de mis hermanas tenía cáncer y sé en carne propia lo difícil que es eso. Sé en carne propia que el cáncer de mi hermana fue lo que Dios usó para que la familia conociéramos a Dios. Nadie conocíamos de Dios y aunque nos habían buscado y ofrecido, nunca nos interesó. Y fue por medio del cáncer de mi hermana que yo conocí a Dios. En el caso particular de mi hermana, Dios la sanó por completo. Todos los niños del grupo que estaban en la clínica, 25, murieron excepto ella. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué el cáncer de mi hermana? ¿Sufrió mucho? Sí. Yo puedo decir, en ese caso en particular, fue el medio que Dios usó para traerme a su conocimiento, para traer a mi mamá, para traer a mis hermanos. Yo te puedo decir como resultado, ese cáncer que no entendíamos por qué mi familia, por qué mi hermana, todo el problema que pasa cuando vives con alguien con cáncer, era imposible de comprenderlo en ese momento. Pero ahora, tantos años después, si no hubiese sido por ese cáncer, no hubiera conocido yo a Cristo. ¿Me explico? Entonces, la parte que nos corresponde es esperar y confiar. Dios tiene buenas razones para permitir el mal. El ejemplo clarísimo es la cruz, el Calvario. Tiene buenas razones. Quizás, como a mí, Dios te permita entender por qué. Hay otros que no. No a todos se les ha permitido entender por qué. Pero Jesús le dijo a Pedro, ahora no lo entiendes, pues lo entenderás después. Podemos descansar en que, aunque no lo comprendamos ahorita, llegará el día en que lo vamos a comprender, ya sea en esta vida o cuando venga por nosotros. Pero créeme, nada es en vano. Nada está fuera del control de Dios, aún la situación de niños con cáncer. Siguiente. Dice Miro, buenas tardes hermano, pregunta, cuando dice conforme sea su voluntad, ¿será lo que Dios ya determinó para nosotros y no lo que estemos pidiendo? Gracias mil por la respuesta. ¿Claro? Se va a hacer de acuerdo a lo que Dios ya tiene ordenado que suceda. Y si tú pides y es distinto a lo que Dios ya había determinado, no va a pasar. Si lo que pides es de acuerdo a lo que había determinado, entonces va a pasar. Quizás el hecho de que lo pidieras fue el medio, pero si Dios ya ordenó algo, aunque no lo pidas, va a pasar. Siguiente, dice, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero hay 450 profetas de Baal, así que traigan 2 toros, solo aclarar que eran 450. Gracias, yo dije 400, ¿verdad? Gracias por la aclaración.
Siguiente, buen día. ¿Orar diariamente por nuestros hijos o familiares estaría mal entonces? Sabiendo que Dios tiene control de todo, salvación, salud, tomando en cuenta el argumento que sobre solo 3 oraciones. Mira, todavía no hablamos de la intercesión. También hay mucha información sobre la intercesión, pero podemos adelantar. Dios ya determinó si tus hijos van a ser salvos o no. No se van a salvar porque tú oras, ¿verdad? Eso ya está definido. Pero puede ser que tu oración sea el medio por el cual ellos sean salvos. Ejemplo, me adelanto un poquito. He escuchado testimonios de personas que dicen, mi mamá era cristiana y a fuerza me que llevar a la iglesia y yo no quería y andaba metido en problemas, en drogas y como que ya no quería nada con Dios. Un día no llegué a la casa, mi mamá estaba bien preocupada, yo tuve muchos problemas. Cuando llegué encontré a mi mamá orando y escucharla pedirle a Dios que me cuidara me transformó. Y fue el medio que Dios usó para que conociera a Dios. Entonces dices, ¿la oración de la mamá sirvió? Sí. Fue cuando este muchacho, en esa situación específica, escuchó a su mamá orar por él, que pudo entender quién era Dios y Dios lo hizo nacer de nuevo. Pero, ¿se convirtió porque la mamá oró? No, no. Oye, pero llevaba 20 años, no importa esos 20 años, ese día específico, cuando la escuchó orar, ese era el medio que Dios había ordenado. Que orara 20 años seguidos para llegar ahí, no agrega los 19 años y 364 días. Era ese día en particular. Entonces, ¿podemos orar por nuestros hijos? Claro. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Eso es lo que vamos a estudiar. Si tú estás pidiendo, sálvalo Señor, sálvalo Señor, sálvalo Señor, es una oración que incluso vamos a ver más adelante puede ser considerada desagradable a los ojos de Dios. Porque estás pidiendo en necedad. Si se van a salvar o no, eso ya está decidido. Por eso tienes que elegir muy bien qué es lo que vas a pedir partiendo de lo que ya sabes. Y bueno, se acabó el tiempo. Como quiera las voy a leer y trataré de darle respuesta en los próximos temas. Y veamos si hay algún aviso en línea. No, ¿verdad? No, en línea no. Bien. Entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana.